¿Tú nos das la pauta cuando se empiece a grabar la sesión? Sí, ya la empezamos. Ya estamos en vivo. Pueden ir adelante. Perfecto. Muy bien. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión, donde estaremos platicando sobre un tema muy importante para toda la región de Latinoamérica, que es la ciberseguridad en entornos industriales. Y para ello, el día de hoy voy a tener una conversación más casual, pero a la vez con mucho contenido. Y para ello nos acompaña el día de hoy mi compañero Luis Pérez. Lu es uno de los consultores en temas de seguridad con más experiencia que conozco durante muchos años. Tiene una extensa trayectoria tanto en la parte de producto como en atención a diferentes proyectos en temas de seguridad. Y por mi parte, como arquitecto en temas de Internet de las Cosas. Entonces, el día de hoy vamos a abordar diferentes temas desde la parte de la situación de mercado, la situación a nivel de las empresas y las organizaciones, pero sobre todo también compartir con ustedes mejores prácticas y recomendaciones de por dónde empezar y qué cosas podemos hacer para minimizar los riesgos para nuestra infraestructura. Entonces, me gustaría iniciar eh, presentando muy rápidamente esto como referencia. Esto que vemos acá es un mapa de riesgo que presenta cada año el Foro Económico Mundial, y este es el mapa que presentaron en Davos en enero de este año, en el cual podemos ver ahí muy rápidamente en los tres círculos que marqué el tema de fallas en la infraestructura, ciberataques y fallas debidas a los mismos. Y en este mismo rubro, del lado derecho también, vamos a ver que el Foro Económico Mundial tipifica como los tres riesgos más importantes para la economía global relacionados con el uso de la tecnología, precisamente todo este tema de los ciberataques. Entonces, por aquí me gustaría empezar y preguntarte, mi estimado Lu, en tu visión y experiencia, ¿cómo ves tú toda esta situación a nivel global sobre el impacto de los ciberataques en las organizaciones y cómo esto está impactando a toda la industria, tanto en México como en las regiones donde te ha tocado trabajar? ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Gracias primero por la invitación, gracias a nuestros invitados por su tiempo. Este slide, y como bien mencionas, creo que podemos rescatar varios aspectos, ¿no? El primero es la sensibilidad que existe ya en los tomadores de decisiones, en los directores, en los dueños de las empresas, alrededor del tema de la ciberseguridad. Me parece que como un factor de riesgo que compromete la misión de sus diferentes empresas, organizaciones. Me parece que esto ha cambiado en el tiempo, es un cambio fundamental. Hace 10, 15 años, los especialistas de ciberseguridad teníamos un comentario común a nivel mundial sobre la falta de sensibilidad de la alta gerencia sobre el tema. Creo que esto ha evolucionado, inclusive en la experiencia, en el día a día trabajando en la región, en los proyectos. Esto también lo vemos, es decir, es común al día de hoy ir a hablar de ciberseguridad, ya no solamente con las áreas técnicas o con las áreas responsables del tema, sino también que nos convoquen los directores generales, directores de finanzas, directores de planta, es decir, los responsables finalmente de los negocios, para escuchar del tema, ¿no? Creo que esto representa también un reto para los profesionales de las áreas de ciberseguridad, más allá de una falta de sensibilidad sobre los tomadores de decisiones de la importancia del tema. Yo hablaría que tenemos los especialistas de ciberseguridad que evolucionar nuestro mensaje para poder conectar con estas personas, con estos roles y tener un impacto mayor en nuestro quehacer, ¿no? Desde luego. Entonces, definitivamente esto es un cambio fundamental en relación a otros años, ¿no? Perfecto. Sí, desde luego. Mira, quiero compartir también ahora contigo y con la audiencia
Este es un mapa derivado de un estudio que llevó a cabo el Banco Interamericano de Desarrollo en su reunión de 2016-2017, justamente en Cancún, en la cual evaluaron de manera general cómo está preparada toda la región de Latinoamérica para enfrentar toda esta situación de los ciberataques, en términos de educación, cultura, marcos normativos, marcos legales e incluso la aplicación de tecnologías para la contención de este tipo de amenazas. Entonces, lo que vemos aquí en este mapa de calor es que en teoría debería estar todo en color verde, sin embargo vemos ahí mucho amarillo y mucho rojo y realmente aproximadamente una tercera parte es lo que se ve bien. ¿Cuál es tu percepción? ¿En dónde estamos fallando o por qué crees tú que se esté dando esta situación? Fíjate que en el caso de OTE en particular esto es muy interesante, ¿no? Primero, el gran reto que tenemos el día de hoy es, primero, los recursos que siempre son escasos en estos momentos son más escasos. Lo segundo, por lo tanto, es que tenemos que adaptar nuestras estrategias de ciberseguridad al contexto de riesgo y de negocio actual. En OT sucede algo que es, y lo hacemos trabajando con los proyectos día a día, ¿no? Vemos dónde están invirtiendo las organizaciones en ciberseguridad. Y es común que en minería, en energía, en transformación, en manufactura en general, vemos que si bien ese es lo que le da la misión de la organización, vemos que las inversiones de seguridad se cargan al lado de IT prácticamente en porcentajes arriba del 70%, 80% a veces. Definitivamente este es un foco rojo. Si es una organización que vive de la transformación, de la extracción, de la energía, luego entonces nuestras inversiones en ciberseguridad deben de estar alineadas a la naturaleza de la organización, a la misión de la organización, y esto no lo vemos. El día de hoy en OT, en la mayoría cuando hacemos un mapeo de las inversiones, controles que se implementan, parecería que las organizaciones se dedican a dar perímetro o a dar servicios de IT y no a la extracción, a la energía, a la manufactura, a las autopartes, a la industria de los alimentos. Entonces, definitivamente algo que tenemos que hacer en nuestra toma de decisiones es alinear estas decisiones al negocio, a la naturaleza del negocio y pues a los objetivos fundamentales del negocio, ¿no? Creo que esto es una tarea del lado de OT que tenemos pendiente, ¿no? Desde luego. Ahorita que tocaste el tema financiero, me pareció muy relevante compartir lo siguiente. Este es un estudio que llevó a cabo mismo Cisco en 2016, en la cual, a partir de todos los reportes de ciberataques recibidos por todos nuestros clientes a nivel global, se hizo un estudio específicamente enfocado en ransomware, no en todas las variantes de ciberataques, sino específicamente en ransomware. Y lo que se encontró fue muy interesante. El rescate promedio que se solicitaba era de apenas $300, no los miles de bitcoins que generalmente se considera o se ve en las películas, ¿no? En segunda instancia, la cantidad de pagos exitosos por día fueron de 317.18, quiere decir que por lo menos 317 empresas o personas sí pagaron al menos esos $300 por recuperar su información. Y esta actividad se vio reportada durante prácticamente todo el año. Entonces, al hacer la multiplicación, vemos ahí ganancias enormes del orden de $34 millones, lo cual me lleva a pensar que detrás de toda esta actividad, lejos de lo que mucha gente piensa de que puede haber chavitos trabajando ahí en el garage de su casa o desde la universidad o desde un Starbucks con su computadora lanzando ciberataques, me da más bien la impresión que que con esta cantidad de dinero de por medio puede haber incluso organizaciones bien estructuradas, enfocadas en esto, porque por lo que se ve y por lo que comentas también, hay un negocio importante detrás.
No, totalmente, y eso es lo que vemos, ¿no? Del otro lado, el perfil de las organizaciones, el perfil del atacante, son organizaciones globales que persiguen fines de lucro 100%, son organizaciones, es una industria establecida y en crecimiento y de poco riesgo, se comportan más ya como compañías de tecnologías de información, en cómo inclusive ya hay un ecosistema, no es la misma persona que ejecuta el ransomware que la persona o la organización que la crea. Inclusive ha evolucionado a tal punto esta industria del cibercrimen que se ha verticalizado ya. Es decir, tenemos incidentes de seguridad ya estructurados, creados de origen para manufactura, para energía, para minería. Ya no es un ransomware o incidentes de seguridad genéricos. Es una industria que no mira las circunstancias o el contexto global, que no le interesa. Es decir, y lo estamos viendo en la pandemia, ¿no? Más que el atacante diera tregua a esta circunstancia que estamos viviendo como humanidad, pues lejos de eso, pues ha aprovechado Ujú. todos los canales, todos los servicios, el grado de urgencia, la necesidad de información de las personas para lucrar con eso. Son personas que pueden dejar sin energía a una ciudad o a un país sin tentarse el corazón de ninguna manera. Sus fines son fines de lucro. Entonces, sí, definitivamente, y entiendo que cuando nos metemos al tema de OT, no solamente hablamos de manufactura, de extracción, sino también hablamos de servicios que dan sustento pues, a la vida del ciudadano, a los estados propiamente, que ese es otro fenómeno diferente, pero no muy lejano a este tema de OT. Entonces, lo que tenemos del otro lado es gente cuyo objetivo es el dinero Ujú. en el mayor porcentaje y que pueden dejar sin gas, sin energía eléctrica, sin agua, sin ningún problema a una ciudad, a un municipio o a un país. Muy claro, y tienes toda la razón. Ahora, me gustaría compartir esta parte de la información. Entrando ya más al tema de la manufactura y los sistemas de control industrial, esto que estoy compartiendo acá, pues son los protocolos más comúnmente utilizados. Probablemente más del 90% de las organizaciones utilizan alguno de estos protocolos para llevar a cabo el control de sus procesos. Y aquí me gustaría, antes de pasar a compartir la siguiente parte, en tu experiencia, ¿cuáles son las características, ya hablando de un poco de los protocolos y las aplicaciones, cuáles son las características que debería tener estos protocolos o una aplicación para considerarla segura? Pues sí, mira, creo que eso es parte del reto que tenemos, o gran parte del reto que tenemos en OT, ¿no? Las implementaciones, no solamente de ya los productos que se implementan en OT, sino de los protocolos sobre los cuales corren estos diferentes endpoints, implementaciones en general, no consideraron en un inicio el tema de la ciberseguridad. En general, lo que nos encontramos son protocolos muy inseguros, que todavía se fundamentan, no tienen componentes de seguridad y estaban pensados definitivamente para correr de manera aislada o de plano no veían el tema de la ciberseguridad. Tú mencionas aquí algunos de los componentes, ¿no? Pero sí definitivamente hay, por eso es muy crítico este tema de OT, desde el punto de vista de lo que representa para el atacante, pues ahora sí que la superficie de ataque, es decir, las posibilidades que tiene el atacante en OT, son todavía mayores a IT por toda esta combinación, protocolos que de origen son totalmente inseguros e implementaciones que no consideran o que nunca consideraron el tema de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, no solamente para OT,
sino para los movimientos laterales que puede ejecutar a partir de comprometer algún sistema conectado, es algo, es una gran oportunidad para el atacante que definitivamente está explotando, ¿no? Desde luego. Ahora, viendo esto y coincido plenamente contigo, hace mucho tiempo cuando prácticamente OT e IT vivían separados, aislados completamente y que se confiaba en esta estrategia de seguridad por aislamiento, eh, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿O cuáles son digamos, las primeras cosas que deberíamos tomar en cuenta antes de implementar un plan, una estrategia de seguridad? Desde el punto de vista ya de los servicios importantes que mirar, como los primeros pasos, es la visibilidad. Creo que estos ambientes, además de lo que hemos comentado, también han propiciado una dependencia del fabricante de los clientes. Es decir, la falta de visibilidad de lo que se tiene, de los flujos, de los procesos, de las características de los endpoints, por el modelo de consumo donde la dependencia del tercero, del fabricante de los dispositivos de OT es muy grande. La falta de visibilidad no solamente de las áreas operativas, de la gente de la planta, sino de las áreas de ciberseguridad es mínima. Por lo tanto, el tema de visibilidad, existe una máxima en ciberseguridad. Ustedes no pueden proteger, no pueden controlar lo que no conocen, lo que no ven. Entonces, el primer elemento en términos ya de los servicios a incorporar en el mundo de OT es la visibilidad. A partir de la visibilidad es cuando podemos crecer en una estrategia integral en los diferentes aspectos, algunos aquí que tocan en la lámina, la parte de confidencialidad, integridad, autenticación, pero definitivamente el punto de partida desde la perspectiva ya de los servicios de ciberseguridad es visibilidad, saber cuántos endpoints, saber esos endpoints ya en la línea de producción, en la célula, en el subproceso, cuántos flujos genera, dónde genera esos flujos, qué procesos, el inventario inclusive tan básico de la cantidad de endpoints, el firmware que yo tengo. Estos son elementos que desde el punto de vista de IT pensaríamos son básicos, que en la mayoría de los casos son inexistentes en OT. Desde luego. Ahora, tocas el punto muy importante de la visibilidad, pero cuando hablamos de todo este entorno de ciberseguridad, hablamos de un montón de elementos ahí. Ahorita tocamos en el ejemplo anterior ransomware, pero hay muchas otras amenazas allá afuera. Las empresas, ¿cómo pueden tener o cómo pueden lograr esa visibilidad? Habiendo tantas variantes de amenazas que usan tantas herramientas, ¿cuál es ahí tu visión? ¿Cuál sería la recomendación? Esto es muy importante, ¿no? Está yo creo que es un componente fundamental del quehacer de la persona responsable de las estrategias de ciberseguridad en los clientes, que es, por un lado, tenemos todos estos vectores o todos estos servicios que cuidar, como bien mencionas, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos la constante, más que nunca, de los recursos limitados. Entonces es muy importante priorizar, ¿no? Yo para priorizar, yo les diría, tenemos que alinear nuestra estrategia y nuestro consumo a la organización, ¿no? En principio. Desde el punto de vista de tecnología, pues la máxima en riesgo, ¿no? Que es medir el impacto, la probabilidad para priorizar. De los diferentes elementos yo pondría como una candidato definitivamente a invertir primero en la visibilidad, independientemente de qué quisiera atacar. Lo segundo es, esto es muy importante, ¿no? Entender que de la noche a la mañana no sucede, nada más a mí me ha tocado una planta nueva, donde sí el cliente puede incorporar todos estos elementos de salida. En la mayoría de los casos,
tenemos que trabajar con una infraestructura existente, es decir, líneas de producción, equipos legados, protocolos, etcétera, y sobre eso tenemos que ir incorporando los diferentes servicios de ciberseguridad. No es todo de la noche a la mañana, de la día en la noche o de un día para otro. Lo que sí es posible y es nuestra responsabilidad es marcando una ruta donde a la organización y para el tomador de decisiones esté claro cómo se va a lograr este avance y qué voy a estar logrando en cada paso, en cada dólar que yo invierta, ¿no? Es un sistema, Paco, que esto es bien importante. Todavía tenemos el heredado de los 80s o 90s, donde venía el vendor y me vendía un unicornio, ¿no? Una tecnología que me decía, si tú implementas esto, luego entonces estás seguro. Y yo Claro. todavía sigo viendo, ya menos, afortunadamente, pero sigo viendo ese pensamiento. Esto es una arquitectura, la combinación de diferentes elementos que se deben de integrar, que deben de colaborar entre sí para lograr estos objetivos de negocio. No es la caja mágica, no es de la noche a la mañana, no es todo o nada. Entonces, creo que esto es pues lo que nos mantiene despiertos, ¿no? Sobre todo a los especialistas de ciberseguridad, cuando la constante es que los recursos son finitos, ¿no? Desde luego. Ahora, me gustaría pasar a otro aspecto importante y por eso dejo esta lámina como para generar aquí la reflexión. Como tú bien comentas, muchas veces la estrategia se basa en tratar de conseguir esta plataforma o este producto unicornio que trate de resolver todos los problemas, pero cuando vamos sobre esa estrategia nos damos cuenta pues que a lo mejor no era la más adecuada o que finalmente protegimos una cosa, pero no protegimos lo más importante. En tu experiencia, ¿qué tan frecuente pasa esto y a qué crees tú que se debe? ¿Por qué crees que fallamos? Pues mira, yo creo que son varios elementos. Algunos los hemos comentado, es decir, tenemos que revisar, definitivamente algo que es una constante, tenemos que revisar nuestras estrategias de seguridad. Nuestras estrategias de seguridad para que tengan un impacto tienen que considerar diferentes aspectos, no solamente la tecnología. Nos ha pasado que el cliente nuestra o de otras marcas cuenta con la tecnología, pero no tiene el expertise o no tiene el conocimiento para poder sacar provecho de esa tecnología. Es cuando un acompañamiento, un servicio administrado hace mucho sentido. Muchas veces, y algo que me preguntan, una pregunta común es, ¿qué veo similar en todas estas organizaciones que llegan a los medios, ¿no? En los diferentes países, en las diferentes semanas, pues el nombre de la organización cambia, ¿no? Lo que les digo que estas organizaciones tienen en común muchas veces es que todas tenían antivirus, IPS y firewalls, y se los puedo asegurar. Y tenían muchos y de muchas marcas. ¿Qué está sucediendo también que no estamos viendo? Que el tipo de incidentes de seguridad ya no tienen que ver ni con el antivirus, no tienen que ver con el firewall, ni con el IPS. Hay muchas herramientas que inclusive fueron creadas en los 80s, 90s, con un contexto de riesgo y con un perfil de atacante muy diferente. El tipo de eventos que vemos al día de hoy no corresponden a las inversiones o no corresponden a las tecnologías que estamos utilizando. Y definitivamente note en manufactura, en energía, en minería, tenemos que ir a la planta. Si hacemos un assessment, y como mencionamos en las primeras láminas, parecería que son organizaciones de IT y no de manufactura, no de energía, por cómo Claro. están invirtiendo. Prácticamente tienen abandonada la fábrica en términos de ciberseguridad cuando las organizaciones, las compañías viven de lo que sucede ahí, ¿no? Desde luego. Ahora, comentas hasta ahorita hemos comentado unos aspectos muy importantes en torno a la tecnología, pero también me gustaría ahora preguntarte, y justamente por eso comparto estas imágenes
que me ha tocado yo mismo tomar en diferentes visitas, donde acá la reflexión es qué tanto papel juega o el rol de la parte humana, el factor humano dentro de la seguridad. Y aquí pongo dos ejemplos. Del lado izquierdo vemos rápidamente una puerta, como muchas que vemos en muchas empresas y plantas, controlada con un electroimán y una tarjeta de proximidad. Sin embargo, alguien tuvo la genial idea de hackearla con un trapito de 20 pesos, ¿no? Y del lado derecho vemos el centro de control de prácticamente el centro de control energético de un país del centro de Latinoamérica, donde por facilidad el personal que rola turnos, pues se le hizo sencillo poner el dominio del sistema, el host ID, la dirección IP, la de su gateway, el user y el password, ¿no? Entonces, y lo ponen en una etiqueta que está justamente al frente del equipo para saber a cuál pertenece. Entonces, este tipo de prácticas que son obviamente inseguras y que tienen que ver con el factor humano, ¿de qué manera juegan junto con la estrategia de ciberseguridad que contempla la tecnología? No, definitivamente, como parte de la triada tiene que estar presente el tema de procesos, el tema de políticas. Es difícil en ese sentido, ¿no? Y entiendo por qué nuestros clientes tienden a voltear a ver el unicornio, ¿no? Porque ese es más fácil que implementar políticas y procedimientos. Las organizaciones se están dando cuenta de que la tecnología per se no necesariamente les va a solucionar los problemas. Hay cosas como las que estás mostrando en el slide que frustran cualquier inversión que pueda hacer la organización, los dueños, los socios de las compañías, y que al final es lo que explota el atacante. El atacante es flojo por naturaleza. El atacante no es que, porque parecerían los medios, que el atacante cada vez que tiene éxito es porque descubre algo nuevo. En la mayoría de los casos, lo que hace el atacante es tomar provecho de esto, tomar provecho del usuario final, tomar provecho de la falta de políticas, procedimientos, tomar provecho de vulnerabilidades totalmente conocidas y documentadas hace años. Es el menor de los casos cuando el atacante realmente descubre algo nuevo. Lo que aprovecha es esto, es flojo en naturaleza y lo que trata de hacer es tener la mayor rentabilidad con la menor cantidad de inversión de su tiempo. Y de esto es de lo que toman. Les podría decir que como colofón de este slide también, no hay cosa más frustrante que le digan al dueño del negocio, al dueño de la planta, que el atacante estuvo operando con credenciales robadas desde hace 6 meses. Pues se hace Sí. un silencio enorme y genera una frustración enorme, porque yo puedo estar invirtiendo 50,000, 100,000, 200,000 dólares en seguridad año con año, y ese trabajo lo están haciendo las organizaciones. Y que le digan que el atacante vino operando de esa forma, eh, es sumamente frustrante y tiene que ver con esto. Prácticas, políticas, que si bien es un reto, pero se puede avanzar. Cuando hablamos de esto también, los clientes nos voltean a ver como diciendo, bueno, pues esto es muy complejo, ¿no? No hay salida, ¿no? Definitivamente sí la hay. Lo que hacen en términos de minería, de manufactura, de energía, es más complejo que el tema de la ciberseguridad. Simplemente que el mindset o el cómo están tomando decisiones y cómo están implementando la estrategia es muy diferente. Pero Claro, créanme lo que es posible avanzar en las tres: gente, tecnología y proceso. desde luego. Coincido plenamente contigo. Ahora, me gustaría también abordar en la parte del proceso, ya hablamos de tecnología, ya hablamos del factor humano. Ahora, hablando del proceso, y aquí también comparto otra lámina. Esto también lo encontré en un centro de control de una planta muy importante y rápidamente vemos aquí que este es un servidor SCADA, un servidor del sistema de control distribuido de la planta, del que depende todo el proceso de producción. Y sin embargo, vemos ahí que tiene licencias de sistema operativo que no son
las legítimas. Y esto nos lleva al problema de que cuando se encuentra una nueva vulnerabilidad, pues esta máquina no se podría parchar porque el sistema operativo no lo va a permitir, o bueno, el proveedor no lo va a permitir porque el sistema operativo no tiene una licencia válida. ¿Qué tan frecuente es este tipo de situaciones y cómo incorporar este tipo de prácticas bueno, más bien, cómo poder evitar este tipo de prácticas al tomar en cuenta la estrategia? Porque esto va como más como parte de un proceso. Totalmente, sí debemos de replantear el tema, ¿no? Definitivamente, como mencionábamos, el atacante no es que invente cada vez que tiene éxito cosas nuevas, sino va tratando y va tratando de las más fáciles a las más complejas. Y cuando en nuestro ambiente, que esto es una constante note, o sea, venimos de aquí, venimos de protocolos sumamente débiles desde el punto de vista de ciberseguridad, protocolos que son muy equiparables a lo que era el SNMP o el protocolo de correo electrónico de los más inseguros en el mundo de IT, pues el tipo de protocolos que trabajan o sobre los que trabajan nuestras fábricas, nuestras minas, nuestros puntos de refinación, pues son protocolos totalmente débiles. A esto le sumamos que las implementaciones que se están trabajando, la tecnología que se incorpora, también es totalmente, no solamente obsoleta en términos de obsolescencia, sino en términos de que estos equipos vienen, le dan una plataforma, una gran oportunidad al atacante porque hay miles de cientos, decenas de vulnerabilidades conocidas, las cuales ellos pueden explotar, la mayoría de manera remota, sin presencia física, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a conectar estos sistemas que de alguna manera estaban aislados y eso minimizaba de alguna forma el impacto y las empezamos a conectar por una necesidad de negocio a IP, las conectamos al Internet, esto es simplemente un mar de posibilidades para el atacante. Ahora, son cosas que no se deberían de aceptar. En la transición, las justificaciones que yo escucho es que se hizo una inversión en esa plataforma y que no, el costo de migrar esa plataforma que inclusive el proveedor del sistema operativo ya no soporta es muy grande, hay muchos procesos, es complejo. Yo lo entiendo, pero sí definitivamente esto nos coloca en una posición de salida de total desventaja. A toro pasado, esta es de las primeras reflexiones, ¿no? Lo importante es hacerlo y atacarlo e implementar un plan de mejora, si bien no de la noche a la mañana, pero sí comenzar a revisar esto que al final hace la diferencia entre que la refinería, la mina, la planta estén secuestradas, porque cuando hablamos de un incidente de ciberseguridad no es que se cayó el servidor, es que simplemente la organización está secuestrada. Eso es un incidente de ciberseguridad y todo comienza con esto. Un proceso de mejora, no solamente con la compra de tecnología, ¿no? Sino otra vez la parte de gente y la parte de proceso. Desde luego, coincido plenamente contigo. Ahora, como ya bien lo presentaba el Banco Interamericano de Desarrollo en este estudio que hizo, que por cierto acaba de sacar la versión 2021 del estudio de ciberseguridad para Latinoamérica, entre otros hallazgos que presenta el estudio, está el hecho de que en la mayoría de los países o no se conocen o no se implementan las mejores prácticas referentes a los marcos normativos. Aquí me gustaría preguntarte, Lu, conociendo que en el tema de la ciberseguridad es un campo que tiene mucha normativa, que tiene muchas buenas prácticas, que se comparte mucha información en diferentes foros. Respecto a los marcos normativos, ¿por dónde recomendarías empezar? Pues mira, en este sentido, creo que es importante mirar o definir un marco de referencia. Esto nos va a dar estructura y nos va a permitir
atacar la estrategia de un punto de vista integral. Entonces, en el tema de ciberseguridad ha habido una evolución, mucho el marco de referencia que tenemos en general es el ISA, el IEC, el 62443. Hay otro que me gustaría recomendarles, que es el NIST. El NIST que se menciona aquí, muchos de nuestros invitados al día de hoy son especialistas de ciberseguridad, probablemente conozcan el Cybersecurity Framework del NIST, que es una rama del gobierno de Estados Unidos, de la Secretaría de Comercio, que ha desarrollado una práctica en el tiempo muy robusta en términos de ciberseguridad y que independientemente de la vertical se ha colocado como un marco de referencia. Hay un NIST, un sabor para redes industriales, que es el NIST, el ICS, que definitivamente es un punto de partida. Lo que les va a permitir mirar estos marcos de referencia es ayudarles a estructurar una estrategia, verlo de manera integral. En el NIS, por ejemplo, se toca ya de temas que son muy vigentes, como el tema de la privacidad, ¿no? Al día de hoy yo no puedo estar inspeccionando pues, las transacciones financieras o las transacciones alrededor del tema de la salud de mis colaboradores. Eso ya tiene repercusiones en términos del marco de privacidad de datos, que es un derecho humano, y eso el NIS ya lo contempla. El tema de respuesta a incidentes, ¿no? Es decir, que siempre es un tema difícil, ¿no? Porque esto se contrapone a la teoría del unicornio de los 80s o 90s. ¿Cómo yo voy a ir a la organización, al director general y decirle que necesito cierto fondeo, ciertos dólares para tener un programa de respuesta a incidentes? Lo que le estoy diciendo de alguna forma es que voy a fallar. La realidad es que un programa de respuesta a incidentes es un componente muy importante como especialista de ciberseguridad. Tenemos que saber qué hacer cuando alguno de los riesgos se concrete y es fundamental. No, y uno lo ve cuando está secuestrada la fábrica, pues las preguntas, inclusive las organizaciones y las personas están en shock, ¿no? A veces la pregunta que recibimos en el teléfono generalmente es fines de semana o de vacaciones, que es cuando operan los atacantes, ¿verdad? En las madrugadas, el cliente nos dice pues que es un Bitcoin, ¿no? Las preguntas del estado de shock vienen de ahí y eso habla de que no hay un programa de respuesta a incidentes, saber cómo comunicarlo, más si son una empresa pública, porque eso tiene repercusiones. Muchas veces el no saber qué hacer puede ser más costoso que el incidente original. Entonces, NIS, por ejemplo, tiene en una de sus macrofunciones el tema de respuesta a incidentes, ¿no? En fin, definitivamente estos que estás poniendo son las referencias. Yo les recomendaría, inclusive los contenidos, los van a encontrar un poco de manera similar y esto les dará la posibilidad de tener un marco, no solamente para definir una estrategia, sino para definir un avance. Ir con el director de la planta, el director general, y decirle, vamos a invertir estos $5 y queremos alcanzar estos objetivos, que de acuerdo a este marco de referencia es la A, es el primer paso. Eso es muy diferente a ver, háblame de tu estrategia y de lo que hablamos nosotros es del firewall. La tecnología no es la estrategia. La tecnología es una herramienta nada más. Es parte después de la implementación, pero un firewall no puede ser la estrategia de la ciberseguridad de sus organizaciones. Desde luego. Y acabas de tocar un punto muy importante y justamente aquí me gustaría abordar este tema de la estrategia de utilizar la red como sensor. Según algunas de las prácticas que vienen recomendadas en este marco normativo, nos dicen que, por ejemplo, para proteger el tráfico con la comunicación con las HMIs, que es la estación de control de nuestros sistemas SCADA, hay que utilizar protocolos seguros como HTTPS, etcétera. Pero también nos dice que debemos llevar a cabo una inspección profunda de paquetes para poder identificar ataques de día cero o ataques que vienen a través de una conexión encriptada, ¿no?
principalmente hoy en día que mucha gente trabaja desde su casa. También se dice que tenemos que contar con una estrategia para protegernos del malware, que también debemos de alguna manera encriptar o asegurar las conexiones remotas, sobre todo la gente que está conectándose a la planta desde su casa. Hay que cuidar las computadoras, las HMIs, porque muchas tienen todavía sistemas operativos ya muy antiguos, de los cuales ya en muchos casos no hay parches, como vimos en las fotos. Y curiosamente, y volviendo a lo que acabas de comentar, debemos contar con algún mecanismo para generar políticas para el intercambio de información, y es aquí donde muchas organizaciones piensan en firewalls. Y también se habla en el capítulo 7 de la normativa de la NERC, hablan ahora de contar con un sistema centralizado para la gestión y la visualización de todos los eventos de seguridad. ¿Nos podrías tú comentar en tu experiencia cómo están haciendo las organizaciones para implementar o cumplir con estas recomendaciones? Correcto, sí, Paco. Creo que, y aquí es definiendo prioridades, ¿no? Es difícil cuando presentamos este tipo ya que es la visión completa, la integración de las diferentes capacidades en las diferentes capas inclusive del modelo industrial. Los clientes, bueno, se van para atrás un poco en decir, bueno, esto es tan complejo y tan costoso que el humano, cuando detecta mucha complejidad, lo que hace es o evita tomar una decisión o envía el problema debajo del tapete o toma la decisión de siempre, que en este caso es voy a comprar un firewall, así lo voy a solucionar, ¿no? Eso es el efecto de un hombre llegando a un aparador con 50 opciones de pantalones de mezclilla, ¿no? Es decir, yo estoy tan abrumado de este tema que o no tomo la decisión, me salgo, o compro el de siempre. No me voy a meter en más complejidad y eso pasa, es una forma de cómo atacamos los humanos la complejidad, ¿no? Aquí el punto de partida, yo les diría, es la visibilidad. A partir de la visibilidad que se tiene del ambiente de OT, y por lo tanto es muy importante contar con herramientas que me provean esa visibilidad, no solamente voy a tener un impacto desde el punto de vista operativo, sino voy a empezar a poder construir ahora sí un roadmap tecnológico que tenga un impacto en el contexto de riesgo actual y que yo lo pueda hacer de manera progresiva, independientemente si es una fábrica nueva, es una fábrica media nueva, es una fábrica ya muy vieja. La visibilidad a qué nos lleva como segundo paso que ustedes van a ver como una constante. A partir de esa visibilidad yo puedo hacer algo que es muy importante, que es la segmentación. La segmentación es crítico porque el impacto mayor de los eventos, lo que hace el atacante es hacer movimientos laterales que le llamamos. A partir de comprometer a un usuario o a un dispositivo, dentro de las organizaciones es como se va moviendo dentro de la organización para que finalmente llegar a donde está el oro y poder lucrar con nosotros, liberar el ransomware. Pero casi siempre todo empieza con robo de credenciales o casi siempre empieza con un movimiento lateral. Entonces, la segmentación a nosotros nos permite disminuir la superficie de ataque para el atacante y, por otro lado, disminuir el impacto. Esta segmentación, como bien dices, desde el punto de vista de la arquitectura industrial, no solamente es en la frontera de OT e IT, sino también entre líneas de producción, subprocesos o celdas. Ahora, la tecnología ha evolucionado, que ese es otro tema que mostrarles o compartirles el día de hoy. La tecnología ha evolucionado donde yo puedo tener esta visibilidad y esta segmentación, no de mecanismos tradicionales que son las VLANs o con interfaces de firewalls, con todo lo que esto representa en términos de costo y disrupción operativa, si es que tengo el riesgo en la fábrica, si es que tengo el lujo en la fábrica, sino hay formas inclusive dentro del mismo segmento VLAN, yo poder segmentar diferentes líneas de producción o la frontera entre OT e IT.
y que sea una segmentación dinámica. No es como ahorita. Yo defino en un Excel que esta es una impresora porque está en la VLAN 10 y yo asumo que esa es la impresora. No, aquí la visibilidad también va a estar monitoreando si ese enlatadora que yo tengo en el segmento de la línea de producción 1, de repente empieza a tener otros comportamientos, ya no se comporta como enlatadora, está haciendo llamadas o está iniciando flujos a otros lugares y de otra naturaleza. Tener la posibilidad de identificar esos flujos, patrones anómalos y que la segmentación responda, que diga, tú ya no eres una enlatadora, luego entonces te voy a aislar. Desde Ese luego. es el tipo de segmentación que estamos buscando. A partir de eso, ya podemos ir crecer con los diferentes aspectos. Siempre la limitante de los recursos va a ser una constante, por lo tanto, podemos crecer o no, o el roadmap, el grado de avance, pues dependerá de los recursos y de la madurez de la organización. Hay clientes en manufactura que inclusive me lo dicen, es que yo no puedo absorber tanta tecnología. Mi grupo de ciberseguridad somos los que ves aquí, que somos dos, que tenemos que ver otras 27 cosas adicionales. Ahí el acompañamiento de nuestros partners en un esquema de servicios administrados o de servicios Cisco puede ser una opción, pero también considerar eso en el tiempo, ¿no? Desde luego. Ahora, en este contexto, Lu, hay una tendencia de hace probablemente un par de años en el cual muchas de estas funciones que vemos acá en la pantalla ahora se empiezan a virtualizar, de tal forma que mucho del tema de la visibilidad y la detección de amenazas ahora puede funcionar como un contenedor que va embebido dentro de los switches o los routers o incluso los puntos de acceso inalámbrico. ¿Cuál es tu óptica respecto a esta nueva tendencia que en teoría debería ayudarnos a facilitar toda esta complejidad de la que hemos venido hablando? Correcto, mucho de lo que estamos invirtiendo y la combinación es, lo ideal sería que la misma infraestructura me proveyera los servicios de seguridad. Es un poco ver el problema diferente, ¿no? La ciberseguridad no es un add-on, que es algo que tenemos que romper, lo tenemos que pensar intrínseco a la arquitectura. Yo he tenido la oportunidad de trabajar contigo en diferentes proyectos de arquitectura de OT y es algo que siempre ponderamos en las conversaciones. No es una red asegurada, sino es una red segura. No es Exacto. algo que tú pones y después le tratas de forzar el tema de la ciberseguridad, sino lo tienes que ver de manera integral en la arquitectura y que los diferentes servicios de seguridad se hablen. Algo con lo que estamos, y es una constante también en OT, un poco es que todas estas capacidades de seguridad que yo pueda tener se hablen y trabajen entre sí. Es decir, la parte de visibilidad que le avise al firewall cuando detecta un comportamiento anómalo para que el firewall de manera automática reaccione. Aquí el tiempo lo es todo. Si el atacante viene operando libremente meses, ese es el grado del impacto o el tamaño del impacto. Tenemos que tener la capacidad de identificar y mitigar en minutos. Eso hace toda la diferencia de tener un impacto en un segmento a tener a la compañía paralizada y secuestrada. Eso hace la gran diferencia. Por lo tanto, aquí las capacidades no solamente sumar servicios de ciberseguridad al tema, es decir, la parte de firewall, invisibilidad, segmentación, control de acceso, anti-malware, sino que éstas colaboren entre sí. De otra manera, lo que me generan que se ha generado este efecto en el tiempo es un problema de complejidad y de costos. Si la solución que yo tengo en OT no se habla con IT, no se habla con control de acceso, no se habla con el firewall, de muy poco me va a servir, porque quiere decir que necesita un gran músculo humano para hacer toda esa correlación y eso le va a dar 5 meses al atacante de ventaja. Desde luego. Eso ya no funciona. Entonces, no solamente es la suma de capacidades, sino que estas capacidades se hablen entre sí para yo tener realmente los beneficios y el retorno que yo estoy esperando, ¿no?
Desde luego, Lu. Pues bastante claro lo que comentas, y en este contexto de una arquitectura de seguridad, de estar conscientes de que la seguridad no es un dispositivo, sino es una combinación de elementos que deben trabajar en conjunto, y que esto requiere cierto conocimiento, que se busca también reducir la complejidad. Para ir cerrando nuestra presentación el día de hoy, me gustaría preguntarte cuáles serían, digamos, los consejos básicos que le podríamos dar a nuestra audiencia para poder empezar a estructurar o su arquitectura o su implementación en base a los conceptos que has platicado. Yo creo que es una gran oportunidad para las personas de ciberseguridad. Creo, siempre he sido un creyente y lo veo, veo la luz en este tiempo, ¿no? De ser una persona en los 80s, en los 90s, siendo la persona de ciberseguridad dedicado a lo que nadie se quiere dedicar y ahí en el último pasillo, en la última sala, ahí alejado, hacer realmente poder estar involucrado en conversaciones con la alta gerencia allá. La ciberseguridad es un habilitador y es lo que va a determinar la velocidad en la transformación digital de nuestras organizaciones, en la transformación a lo que se conoce como Industria 4.0. La ciberseguridad es clave. Hay que pensarlo, definitivamente cosas que hay que ver es un framework, es decir, entender que el contexto de riesgo es diferente al de los 80s, 90s, el contexto tecnológico y el contexto de negocios es muy diferente. No podemos pensar que una tecnología que se desarrolló en los 80s no va a dar los resultados en el 2021, donde todo es diferente. Más con la circunstancia que como humanidad hemos vivido. Verlo de manera integral, hacerse de un framework. Desde el punto de vista de servicios de ciberseguridad, OT, tenemos que mirar OT, tenemos que balancear en nuestras inversiones entre IT y OT en ciberseguridad, y tenemos que partir de la visibilidad. A partir de la visibilidad de esta máxima de ciberseguridad, ustedes no pueden controlar, no pueden asegurar algo que no saben o no conocen. Esa es una máxima de punto de partida. Esa visibilidad todavía es menor en términos de OT. Entonces, yo les diría la visibilidad como uno de los factores. Es posible esta tarea. Y bueno, un reto muy lindo, muy padre como especialistas de ciberseguridad, pero que sí requiere que crezcamos en nuestro lenguaje. Yo siempre les digo, ¿estás preparado para ir con el board el día de mañana? Imagínate la mesa del board, la sala más bonita de tu organización, el caoba, los sillones, la telepresencia. ¿De qué les vas a hablar cuando te digan cuál es nuestra estrategia de ciberseguridad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿De qué les vas a hablar? Muchas gracias, mi estimado Lu. Y de mi parte, yo también me quedo con tres puntos que también me gustaría compartir. Punto número uno que tú tocaste muy claramente, el abordar la seguridad no solamente de manera aislada, como IT o como OT, sino que se debe abordar de manera holística, es decir, IT más OT. En segunda instancia, también tú bien lo comentaste, considerar en toda la estrategia de seguridad tanto las máquinas, los procesos y las personas. Yo creo que esto también es algo muy importante para que una estrategia eventualmente sea exitosa. Y por último, considerar todos los marcos normativos, las recomendaciones que tú bien hiciste respecto a las normas. Las normas también traen muchas de las mejores prácticas a implementar, hay que leerlas y con estos tres elementos creo que tenemos buenos puntos de partida para iniciar. Mi estimado Lu, llegamos al final de nuestra sesión el día de hoy. Agradecerte por el espacio, por todo el conocimiento que compartiste con nosotros y invitarlos también para que nos dejen sus datos y estar en contacto a través de redes sociales, a través de nuestra página cisco.com,
donde también podrán encontrar mucho más información de los diferentes tópicos que abordamos durante la sesión de hoy. Agradecerles a todos y que tengan excelente día. Gracias, gracias Paco, gracias a todos. Estamos en contacto. Hasta luego.